Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Rusia es un maestro del espionaje y la inteligencia. Según todas las apariencias, Don Hadfield y Anne Foley eran ciudadanos comunes. Sus amigos los conocían como inmigrantes canadienses que se habían mudado a Massachusetts para que Don pudiera asistir a Harvard. La pareja trabajaba, salía y se tomaba vacaciones con sus 2 hijos. Pero Don y Anne tenían un gran secreto. Sus nombres reales eran Andrei Bezrukov y Elena Babilova. Eran agentes de inteligencia rusos conocidos como ilegales. Vivían su vida diaria como ciudadanos normales. Pero mientras tanto, estaban enviando información en secreto a Rusia. Don y Anne estaban lejos de ser los únicos ilegales que operaban en Estados Unidos. El FBI incluso llevó a cabo una investigación independiente sobre estos ilegales, conocida como Operación Historias de Fantasmas. El autor, Peter Strzok, fue uno de los agentes del caso. Era la primera vez que trataba con la inteligencia y el espionaje rusos. Sin embargo, la habilidad de talla mundial de Rusia en las operaciones de inteligencia secretas hizo que no fuera su última. El mensaje clave aquí es: Rusia es una maestra del espionaje y la inteligencia. Para entender completamente las operaciones de inteligencia de Rusia, primero debemos definir qué significa exactamente la inteligencia en este contexto. Según Strzok, se refiere a las operaciones secretas que lleva a cabo una nación para obtener una ventaja estratégica. El trabajo de inteligencia de Don y Anne, por ejemplo, consistía en evaluar meticulosamente a los ciudadanos estadounidenses e identificar a quienes se podía persuadir de que ayudaran a Rusia. Con la inteligencia viene la contrainteligencia, el esfuerzo por frustrar el trabajo de inteligencia del adversario. Si bien todas las naciones se dedican a la contrainteligencia, Rusia es particularmente hábil en una de las formas conocidas como medidas activas. Esto implica el uso de información falsa o distorsionada para influir en los resultados políticos o sociales. Más adelante, veremos cómo las medidas activas desempeñaron un papel en las elecciones estadounidenses de 2016. Junto con las medidas activas, los rusos también suelen emplear la coerción para manipular sus objetivos. Lo hacen recolectando material comprometedor, llamado compromat, que podría desincentivar a un objetivo a actuar de cierta manera. Compromat puede consistir en cualquier cosa que un objetivo no desee que se haga público, como insinuaciones sexuales o sobornos. Una vez que Rusia obtiene el compromat sobre una persona, pasa a depender de Rusia para guardar su secreto. La comunidad de inteligencia diría que esa persona está en peligro. Desafortunadamente, el término compromat es algo que todos los estadounidenses deberían conocer ahora, gracias a las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero la historia comienza con una investigación totalmente diferente en 2015, que se centró en la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton. El FBI abrió una investigación sobre Trump después de que sus acciones paralizaran la investigación sobre Rusia. La conversación sobre Flynn, en la mente de Strzok, había cruzado la línea. Durante semanas, había estado argumentando en contra de abrir una investigación contra el propio presidente. Siempre había parecido muy improbable que Trump fuera algún tipo de candidato de Manchuria, un títere de Rusia. Pero comenzó a cuestionarlo después de enterarse de la aparente obstrucción por parte de Trump de las investigaciones del FBI, una obstrucción que claramente beneficiaría a Rusia. Por ahora, sin embargo, guardó silencio. No informó a los demás miembros de su equipo sobre la experiencia reciente de Comey con el presidente, como había solicitado Comey. Al fin y al cabo, decírselo podría haber influido en la evaluación independiente de los hechos por parte de los investigadores. Pero entonces ocurrió lo impensable. Mientras Comey estaba en medio de un discurso ante los empleados del FBI en Los Ángeles, vislumbró una pantalla de televisión que transmitía las noticias. Decía, en mayúsculas, Comey renuncia. Entonces, el mensaje cambió repentinamente. Ahora decía, Comey despedido.
El mensaje clave aquí es, el FBI abrió una investigación sobre Trump después de que sus acciones paralizaran la investigación sobre Rusia. Al día siguiente de despedir a Comey, Trump mantuvo una reunión en la oficina oval con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el embajador Kislyak. Según una transcripción de la reunión, Trump les anunció, acabo de despedir al jefe del FBI. Estaba loco, un auténtico loco. Luego, continuó, me enfrenté a una gran presión por culpa de Rusia. Eso ha despegado. Empeoró aún más a partir de ahí. Dijo a los dos funcionarios rusos que no le preocupaba la interferencia rusa en las elecciones de 2016 porque Estados Unidos había hecho el mismo tipo de intromisión en otros países. En esencia, Trump había absuelto a los rusos de sus crímenes contra la democracia estadounidense. Apenas unos días después, la discusión sobre si abrir una investigación sobre el propio Trump finalmente surgió en la agencia. Hacerlo era un campo minado legal. Sin embargo, el FBI ya no podía ignorar el comportamiento sospechoso de Trump con respecto a los rusos y su investigación. El caso se abrió oficialmente el 16 de mayo de 2017. No fue una decisión que se haya tomado a la ligera. Sin embargo, solo pasaron 2 días antes de que se suspendiera la investigación. El 18 de mayo, el fiscal general adjunto Rod Rosenstein llamó por teléfono al subdirector McKay. Rosenstein informó que acababa de nombrar al exdirector del FBI Robert S. Mueller III como abogado especial para la investigación sobre Rusia. El fiscal especial asumiría el cargo de tercero independiente para completar la investigación. Trump usó Twitter sin descanso para difundir teorías de conspiración y atacar al FBI. La primavera y el verano de 2017 fueron un período ajetreado para la investigación de Mueller. Se requirió una cantidad realmente asombrosa de trabajo de investigación, que incluyó 500 entrevistas con testigos, más de 800 citaciones, casi 500 órdenes de registro, más de 200 órdenes de registro de comunicaciones y casi 50 bolígrafos. Y luego estaba todo el trabajo adicional necesario para interpretar toda esa información. A pesar del extenso trabajo que se estaba realizando, no pasó mucho tiempo antes de que Trump empezara a atacar a Mueller y a denunciar la investigación del fiscal especial por considerarla una cacería de brujas. También presionó al abogado de la Casa Blanca, Don Kahn, para que despidiera a Mueller. En resumen, Trump intentaba, y en ocasiones lo lograba, socavar la investigación a cada paso. Con el tiempo, el propio Herzog se convirtió en víctima del desprecio de Trump. El mensaje clave aquí es, Trump usó Twitter sin descanso para difundir teorías de conspiración y atacar al FBI. A finales de julio, la oficina del inspector general comenzó a revisar la investigación del correo electrónico de Clinton en respuesta a las demandas republicanas. El GI necesitó entrevistar a Herzog para determinar si algunos de los mensajes de texto enviados desde su dispositivo emitido por su oficina indicaban un sesgo político indebido. Estaba contento de que se revisaran sus textos. Después de todo, sabía que siempre se había comportado con total profesionalismo, a pesar de haber expresado en privado su desagrado por Trump. Sin embargo, tras una conversación con algunos de sus superiores, Herzog estuvo de acuerdo en que lo mejor era que abandonara la investigación del fiscal especial. Lo colocaron en el Departamento de Recursos Humanos del FBI, con la esperanza de que, una vez pasada la tormenta partidista, pudiera volver a su trabajo operativo. Pero eso nunca llegó a buen término porque sus textos eventualmente se hicieron públicos. Una vez que eso ocurrió, Twitter explotó con afirmaciones sobre un complot en el Estado profundo para derrocar a Trump. Y, por supuesto, el propio Trump se unió a los insultos. Pero un día, Trump fue un paso más allá, acusó a Herzog de haber cometido traición. Herzog había pasado toda su vida luchando por los Estados Unidos, tanto en el ejército como en el FBI. Y ahora, su propio presidente lo acusaba de un delito que se castigaba con la muerte. Esto es lo que hacen los regímenes autoritarios, según Herzog.
Asesinan el carácter y la vida de quienes no están de acuerdo con ellos. Socavan la fe del público en las agencias federales que han jurado protegerlos. Y utilizan el miedo y la intimidación para lograr sus fines. Herzog afirma que es hora de que Estados Unidos juzgue a Trump por lo que realmente es, un hombre comprometido. El examen de mitad de año del FBI investigó el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton. A principios de 2011, el país africano de Libia cayó en la violencia. En octubre de ese año, su líder, Muammar el-Gaddafi, fue depuesto y asesinado. Un año después, en septiembre, una muchedumbre se reunió frente al consulado estadounidense en la ciudad libia de Benghazi. Irrumpieron en el edificio y finalmente mataron a 4 estadounidenses. Tras esta tragedia, muchos legisladores republicanos se indignaron. Exigieron saber si la secretaria de Estado Hillary Clinton tenía alguna responsabilidad. Para averiguarlo, la Cámara de Representantes votó 232 a 186 para crear el Comité Selecto sobre Benghazi en mayo de 2014. Como parte de la investigación, el Departamento de Estado se vio obligado a recopilar y publicar los correos electrónicos de Hillary Clinton. Un año después del inicio del proceso, el inspector general notó algo mientras leía los mensajes. Algunos de los correos electrónicos de Clinton parecían contener información clasificada. El descubrimiento del GI dio lugar a una nueva investigación, esta vez en la que participó el FBI. Su nombre en clave era Midyear Exam, y Herzog eventualmente se haría cargo de él. El mensaje clave aquí es, el examen de mitad de año del FBI investigó el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton. El 10 de julio de 2015, 4 días después del descubrimiento inicial del inspector general, se abrió una investigación sobre la supuesta mala conducta de Clinton. El secretario de Estado había estado utilizando una cuenta de correo electrónico privada para hacer negocios, en lugar del sistema oficial del Departamento de Estado. Esto por sí solo no habría sido un motivo importante de alarma, excepto por el hecho de que los correos electrónicos contenían información clasificada. Para llegar al fondo del uso del correo electrónico por parte de Clinton, el FBI tuvo que explorar varias vías de investigación. ¿Dónde estaban todos los correos electrónicos de Clinton? ¿Quién había incluido información clasificada en los correos electrónicos y por qué? ¿Y alguna persona no autorizada tuvo acceso a la información clasificada? Fue bastante fácil plantear estas preguntas. Pero en realidad encontrar las respuestas era todo lo contrario. El primer paso, localizar todos los servidores, fue un proceso laborioso. También lo fue determinar qué correos electrónicos contenían información clasificada. A menudo, varias agencias gubernamentales tenían que intervenir en un solo correo electrónico. Después de eso, hubo que enviar agentes a todo el mundo para realizar entrevistas con varias partes. Fueron necesarias para determinar las intenciones de quienes habían incluido la información clasificada en sus correos electrónicos. Y, por último, el FBI tenía que tomar medidas si alguna de la información clasificada había acabado en manos no autorizadas. Meses después de la investigación, el equipo finalmente comenzó a hacerse una idea de si estaba justificado procesar penalmente a Clinton. El FBI decidió no recomendar un procesamiento contra Hillary Clinton. A lo largo de la investigación, el equipo de Midyear se dio cuenta de un par de cosas. Una, definitivamente hubo un mal manejo de la información clasificada. Segundo, no parecía haber ninguna evidencia de conducta que el Departamento de Justicia hubiera acusado previamente por violaciones de la ley penal. El FBI tiene un listón muy alto para abrir casos de mala gestión. Sin embargo, el Departamento de Justicia tiene un listón aún más alto para procesarlos. Y, en última instancia, el Departamento de Justicia tiene la última palabra sobre si debe presentar cargos penales. Es especialmente improbable procesar casos en los que una persona no haya divulgado información clasificada a sabiendas o malintencionadamente. En esta etapa, Midyear parecía cumplir con esos requisitos.
No cabe duda de que hubo un descuido extremo en lo que respecta al uso de su correo electrónico privado por parte de Clinton. Pero no parecía que hubiera tenido ninguna intención criminal cuando lo hizo. El mensaje clave aquí es, el FBI decidió no recomendar un procesamiento contra Hillary Clinton. Durante el invierno de 2015, el equipo de mitad de año se preparó para realizar algunas entrevistas finales con actores clave, incluida la propia Clinton. Sin embargo, esos planes se paralizaron de golpe tras una entrevista con los dos abogados de Clinton. Revelaron la existencia de dos computadoras portátiles que los abogados habían utilizado para separar los correos electrónicos del Departamento de Estado de Clinton de sus comunicaciones personales. El equipo estaba furioso porque nadie había mencionado estas computadoras portátiles antes. Nadie creía que algo en ellos pudiera cambiar su comprensión general del caso. Sin embargo, el FBI tuvo que obtener las dos computadoras. Revisarlos fue un paso necesario para concluir la investigación de manera exhaustiva y completa. Sin embargo, por razones que aún se desconocen, un abogado relacionado con el caso se negó obstinadamente a entregar las computadoras portátiles. Esta negativa provocó un retraso frustrante, que amenazaba con eclipsar la nominación de Clinton en la Convención Nacional Demócrata de julio de 2016. No fue hasta 3 meses después que las computadoras portátiles fueron citadas y entregadas al FBI. Tras el retraso, pronto se pusieron en marcha las últimas piezas de la investigación. Como era de esperar, un análisis de las computadoras portátiles no reveló nada nuevo. Una última entrevista con la propia Clinton tampoco cambió nada. En última instancia, el FBI llegó a la conclusión de recomendar que el Departamento de Justicia no presentara cargos contra Clinton. Mientras tanto, mientras el FBI esperaba las computadoras portátiles, otra fuerza, a saber, Rusia, había estado trabajando discretamente en segundo plano. Los rusos utilizaron los ciberataques para debilitar a los Estados Unidos y ayudar a elegir a Donald Trump. El 6 de abril de 2016, un miembro del comité de campaña del Congreso Demócrata abrió un correo electrónico que apareció en su bandeja de entrada. Parecía una notificación de seguridad de Google en la que se solicitaba al personal que restableciera sus contraseñas. Podrían hacerlo mediante un enlace incrustado en el texto del correo electrónico. En realidad, la notificación era cualquier cosa menos oficial. Provenía de un cuadro especializado de la Agencia de Inteligencia Militar Extranjera de Rusia. El enlace para restablecer la contraseña era en realidad un hipervínculo a un sitio web ruso que podía recopilar la contraseña del correo electrónico de la persona titular de la cuenta. Un vínculo similar ya había hecho que el copresidente de la campaña de Clinton, John Podesta, fuera víctima. Los rusos desviaron rápidamente 50.000 correos electrónicos de Podesta. El mensaje clave aquí es, los rusos utilizaron los ciberataques para debilitar a los Estados Unidos y ayudar a elegir a Donald Trump. A mediados de noviembre del mismo año, apareció una nueva cuenta de Twitter llamada @ten_gov. Pretendía ser la cuenta no oficial de Twitter de los republicanos de Tennessee. El hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., lo siguió y, finalmente, retuiteó sus mensajes. Con el tiempo, también lo harían la directora de campaña de Trump, Kellyanne Conway, y el director digital de la campaña, Brad Parscale. Sin embargo, la cuenta no estaba gestionada en absoluto por republicanos de Tennessee. De hecho, lo crearon hackers rusos que trabajaban para la Agencia de Investigación de Internet, respaldada por Putin, una organización cuyo trabajo consistía en sembrar la disidencia y el caos a través de las redes sociales. La cuenta de Twitter @ten_gov difundió principalmente información errónea sobre cosas como el tamaño de las multitudes en los mítines de Trump. También difundió teorías conspirativas sobre el presidente Obama. Casi al mismo tiempo, los rusos también registraron un dominio web como Tkleaks.com. Se puso en marcha el 8 de julio, un día después de que Hillary Clinton declarara su victoria en las primarias demócratas en 5 estados. La semana siguiente, el sitio publicó todos los correos electrónicos robados del DNC,
así como los registros saqueados de la Open Society Foundation de George Soros. También incluyó una pequeña cantidad de mensajes de correo electrónico robados del Partido Republicano. El sitio formaba parte de una medida activa rusa, pero ese hecho aún no era evidente. Las filtraciones estaban destinadas a llegar a una audiencia lo más amplia posible. Los rusos querían alejar las elecciones presidenciales estadounidenses de Hillary Clinton y sembrar divisiones políticas en el país para debilitar su poder. También estaban trabajando para comprometer a su objetivo principal, el propio Donald Trump. Crossfire Hurricane reveló vínculos sospechosos entre Rusia y la campaña de Trump. El caso Clinton finalmente concluyó en julio de 2016. Menos de un mes después, Herzog y su pareja se encontraron en un vuelo de British Airways con destino a una capital europea desconocida. Una nueva investigación, denominada Crossfire Hurricane, apenas comenzaba. Sus implicaciones y hallazgos sacudirían al público estadounidense, y, de hecho, al mundo, de formas que nadie podría haber imaginado en ese momento. Entonces, ¿qué provocó la investigación y llevó a Herzog al extranjero? Bueno, el FBI había obtenido nueva información sobre el asesor de campaña de Trump, George Papadopoulos. A principios de la primavera de 2016, Papadopoulos habló con el alto comisionado australiano Alexander Downer. Su conversación estableció que Papadopoulos había estado trabajando arduamente para crear una relación con el gobierno ruso. Pero eso no era todo. El mensaje clave aquí es: Crossfire Hurricane reveló vínculos sospechosos entre Rusia y la campaña de Trump. Durante su conversación con Downer, Papadopoulos comentó que los rusos habían obtenido información perjudicial sobre la secretaria de Estado Clinton y el presidente Obama. Agregó que el gobierno ruso se había ofrecido a ayudar a la campaña de Trump. Esto se haría mediante una liberación coordinada del material dañino. Entonces, ¿de quién obtuvo Papadopoulos toda esta información? Más tarde, se supo que el informante de Papadopoulos era Joseph Mifsud, un profesor maltés. Pero en ese momento, el FBI aún no sabía nada. Para localizar a la persona que completaría su descripción de lo que estaba sucediendo, el FBI comenzó a compilar una matriz. Incluía todos los elementos conocidos de la denuncia, y el espectro de personas que podían caber en ella. Por insatisfactoria que sea, las entrevistas de Herzog y su pareja en Europa siguen siendo información clasificada. Sin embargo, una semana después de esa reunión, el equipo de mitad de año creó una lista de personas que, según el FBI, podrían haber recibido la oferta de ayuda rusa. Una de las personas de la lista era, por supuesto, el propio Papadopoulos. Los otros eran Paul Manafort, que era uno de los directores de campaña de Trump, Carter Page, que formaba parte del equipo de política exterior de Trump, y el exteniente general del ejército estadounidense Michael Flynn, que había asumido el papel de asesor principal de Trump en asuntos de seguridad nacional. Crossfire Hurricane comenzó como una investigación limitada sobre una sola persona. Pero había revelado una red de conexiones mucho mayor entre Rusia y el futuro presidente, solo unos meses antes de las elecciones. El FBI se vio obligado a reabrir el examen de mitad de año un mes antes de las elecciones de 2016. Todas las personas que componían la matriz del FBI habían demostrado tener vínculos con Rusia, lo que las convertía en personajes sospechosos. De hecho, mientras Herzog estaba en Europa, Manafort estaba ocupado reuniéndose con Konstantin Kilimnik, un ucraniano vinculado a los servicios de inteligencia rusos. Estuvo en Manhattan para recibir los datos de las elecciones de Manafort. Esto estaba lejos de ser un intercambio de información inocuo. Los datos fueron valiosos porque revelaron dónde estaban ubicados los bloques de votación clave. Ganar a los votantes en esas áreas podría proporcionar beneficios estratégicos. Entonces, ¿quién se beneficiaba exactamente? Rusia y su servicio de inteligencia, por supuesto. Los datos fueron una bendición justo cuando Rusia había empezado a publicar anuncios y publicaciones segmentadas en las redes sociales estadounidenses para ganar votos indecisos y remodelar las elecciones.
Todo esto acabaría siendo conocido por el FBI. Pero antes de que eso pudiera suceder, la investigación del examen de mitad de año volvió a ponerse en manos de Strzok. El mensaje clave aquí es, el FBI se vio obligado a reabrir el examen de mitad de año un mes antes de las elecciones de 2016. Los investigadores estaban buscando el portátil del excongresista Anthony Vaina cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. El portátil de Vaina contenía lo que parecían ser cientos de miles de correos electrónicos relacionados con la investigación cerrada de mediados de año. Una vez más, era poco probable que hubiera algo significativo en esos correos electrónicos que el equipo no hubiera descubierto aún. Sin embargo, el equipo tuvo que reabrir la investigación. La verdadera cuestión, en este caso, era si se debía notificar al Congreso sobre la reapertura. El director del FBI, Comey, sabía que notificar al Congreso haría que el público volviera a centrar la atención del público en la investigación. Proporcionaría munición para Trump contra Clinton. E incluso podría ayudarlo a ganar votos en las elecciones. Pero si el FBI no informaba al Congreso sobre la reapertura a mediados de año, corría el riesgo de que pareciera que se trataba de un encubrimiento u ocultación. Aparte de eso, considerar las elecciones introduciría una influencia política inapropiada en la toma de decisiones investigativas del FBI. El resto es historia. Un mes antes de las elecciones, Comey anunció que el FBI reabriría sus puertas a mediados de año. Inicialmente, el equipo sospechaba que la nueva revisión llevaría meses. Pero contra viento y marea, terminó antes del día de las elecciones, el domingo 6 de noviembre. Se palpó una sensación de alivio cuando Strzok y su socio informaron al equipo ejecutivo. La reseña no arrojó ninguna información nueva. Parecía que la mitad de año había terminado, otra vez. Pero Crossfire Hurricane seguía en curso. La ACI llegó a la conclusión definitiva de que Rusia había interferido en las elecciones de 2016. Justo después del 8 de noviembre, el día de las elecciones, el gobierno de Obama ordenó al FBI, la CIA y la NSA que realizaran un análisis exhaustivo de los ataques de Rusia durante las elecciones de 2016. Solo un número muy pequeño de personas conocería el estudio, que tenía un título largo pero que finalmente pasó a conocerse simplemente como ICA. Una pregunta que algunos se han hecho tras las numerosas investigaciones relacionadas con Rusia es, ¿por qué se limitó toda la información a un grupo tan pequeño de personas? La respuesta era sensata. Las agencias de inteligencia querían evitar que sus investigaciones se hicieran públicas. Como estaban íntimamente relacionados con algunos de los responsables de Trump, mantener las investigaciones en privado protegió a la campaña de Trump de cualquier daño. En cualquier caso, la comunidad de inteligencia dio los últimos retoques a la ACI durante las vacaciones de invierno de 2016. Tuvo efectos inesperados, por decirlo menos. El mensaje clave aquí es, la ACI llegó a la conclusión definitiva de que Rusia había interferido en las elecciones de 2016. En respuesta, el gobierno de Obama decidió imponer sanciones a Rusia. La Casa Blanca esperaba que el Kremlin tomara represalias con sus propias sanciones. Pero, por extraño que parezca, Putin no hizo nada. Los medios de comunicación y el FBI pronto supieron por qué. Sin avisar al gobierno de Obama, el recién nombrado asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, llamó por teléfono al embajador ruso Kislyak. Flynn pidió a Kislyak, en nombre de la administración entrante, que Rusia no impusiera ninguna sanción en respuesta a las sanciones de Obama. Los rusos escucharon la petición de Flynn. Sin embargo, la llamada podría infringir la ley, que prohíbe a una persona no autorizada negociar con un gobierno extranjero que tenga una disputa con los Estados Unidos. Sí, los miembros de las administraciones entrantes a menudo necesitan establecer contactos con gobiernos extranjeros para facilitar su transición al poder. Pero este no era el caso en este caso. Había pruebas de que Flynn había llevado a cabo una negociación oculta con una potencia extranjera que acababa de atacar las elecciones estadounidenses.
La solicitud secreta de Flynn y la aquiescencia de Rusia comprometieron a la administración entrante. Proporcionó una potencial ventaja sobre Flynn, y posiblemente incluso sobre el presidente electo. Flynn ahora estaba en deuda con Rusia, y necesitaba la complicidad de Rusia para mantener su solicitud en secreto. Esto lo hizo vulnerable a la coerción rusa. Pero no fue el único sobre el que Rusia mantuvo el compromat. Las acusaciones contra Trump dieron a los rusos un sinfín de comentarios. Tras celebrar el Año Nuevo en 2017, llegó el momento de entregar el informe de la ACI al mismísimo presidente Trump. La tarea de informar al presidente fue asignada a varios funcionarios de inteligencia de alto rango, incluido el director del FBI, Comey. La ACI contenía una enorme cantidad de información de contrainteligencia, solo la parte del informe de Comey llenaba 2 carpetas grandes. Sin embargo, había un problema mayor. El FBI estaba indeciso sobre si debía incluir información proporcionada por una fuente del FBI, y ex empleado del gobierno británico llamado Christopher Steele. La información de Steele llegó a conocerse públicamente como el expediente Steele. El material se recopiló al servicio de un cliente político que buscaba información despectiva sobre la campaña de Trump. Pero contenía información veraz que concuerda con lo que el FBI ya sabía sobre la forma en que operaban Putin y los rusos. Muchas otras piezas del material de Steele no estaban confirmadas o eran evidentemente falsas. Sin embargo, si algo de eso fuera cierto, proporcionaría a los rusos suficiente compromat. El mensaje clave aquí es, las acusaciones contra Trump dieron a los rusos un flujo interminable de comentarios. La información de Steele, en su conjunto, era difícil de evaluar. Anteriormente, había complementado las solicitudes del FBI de una orden de la FISA, un tipo de orden de escuchas telefónicas altamente invasivas, contra Carter Page. También se incluyó en un apéndice del informe de la ACI, aunque no se utilizó para sacar ninguna conclusión. Sin embargo, el material contenía acusaciones lascivas contra Trump, incluidas afirmaciones sin fundamento de que Trump había estado presente en un evento del Ritz de Moscú en el que participaron prostitutas. Estas acusaciones dieron un toque de mal gusto al informe. Pero en última instancia, el equipo decidió que tenía que informar a Trump. De esa forma, el FBI le daría al presidente un panorama completo de lo que sabía. Cuando Comey informó en privado a Trump sobre las acusaciones, el presidente no reaccionó según lo previsto. No mostró ninguna negación airada ni confirmación positiva. En cambio, se limitó a preguntar en qué año se habría producido el suceso del Ritz-Carlton. Según los memorandos de Comey, Trump comentó que no había prostitutas, y que era el tipo de persona que no necesitaba ir allí. Lo importante de las acusaciones no era tanto que Trump pudiera haber tenido relaciones con prostitutas. En cambio, se trataba del hecho de que, si eran ciertas, la negación de Trump daría a los rusos una influencia coercitiva sobre él. Sería un ejemplo clásico de compromat. Siempre que Trump mintió, y Putin sabía de la mentira, Trump, consciente o involuntariamente, daba ventaja a los rusos. El presidente Trump intentó ayudar al general Flynn a ocultar sus acciones criminales. Los medios pronto se enteraron de la llamada telefónica de Flynn a Kislyak, y el Washington Post publicó un artículo al respecto el 12 de enero de 2017. El fin de semana siguiente a la publicación de la noticia, el vicepresidente electo Pence anunció que había hablado con Flynn sobre su conversación telefónica. Afirmó que las conversaciones de Flynn no tenían nada que ver con las sanciones del gobierno de Obama. El FBI sabía que esa declaración era falsa. ¿Flynn le había mentido a Pence? O peor aún, ¿sabía Pence la verdad y quería ocultarla? El FBI necesitaba averiguar qué estaba pasando realmente. Con ese fin, Strzok y otro agente recibieron instrucciones de entrevistar a Flynn en la Casa Blanca. En su reunión, Flynn mintió repetidamente sobre cosas sobre las que los agentes sabían que estaba mintiendo. Sin embargo, Flynn no mostró un lenguaje corporal consistente con el de un mentiroso. ¿Flynn lo negaba profundamente? ¿Había olvidado realmente sus conversaciones con Kislyak?
¿O simplemente no sabía en qué lío estaba metido? El mensaje clave aquí es: el presidente Trump intentó ayudar al general Flynn a ocultar sus acciones criminales. A última hora de la tarde del 10 de febrero de 2017, Strzok recibió una llamada del superior y subdirector de la División de Contrainteligencia, Bill Priestap. Necesitaba que le trajera el material de Flynn. El vicepresidente Pence esperaba a Priestap porque ahora le preocupaba que Flynn le hubiera mentido acerca de discutir las sanciones con Kislyak. Fue un alivio porque significaba que Pence no había estado encubriendo a Flynn a sabiendas. Unos días después de la sesión informativa, Flynn renunció. Más tarde se declaró culpable de hacer declaraciones falsas ante el FBI. Al día siguiente de la renuncia de Flynn, Comey viajó a la Casa Blanca para una sesión informativa rutinaria sobre contraterrorismo. Cuando todos los demás abandonaron la sala, Trump apartó a Comey y, supuestamente, le dijo: espero que puedan ver el camino claro para dejar pasar esto, para dejar ir a Flynn. Es un buen tipo. Espero que puedas olvidarte de esto. Parecía estar presionando a Comey para que cesara la investigación de Flynn. Tras la solicitud de Trump con respecto a Flynn, Comey decidió informar a Strzok y a algunos otros agentes sobre sus interacciones con Trump. Comey había estado documentando en secreto sus conversaciones privadas con el presidente en una serie de memorandos clasificados. También las transmitió a los agentes, una decisión que resultó ser profética.